Hay un himno que quería compartir con los hermanos. Podemos leer primero Apocalipsis capítulo 5. Dice 5:6. 5:6. Dice: miré y entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos acá en el Apocalipsis que nos relata la última parte del tratar de Dios con el mundo, pero también con la iglesia. Vemos que el Cordero de Dios tiene 7 ojos. No son suficientes 2. 7 ojos. Y estos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. O sea, vemos acá la plenitud o el espíritu 7 veces intensificado que Dios envía por toda la tierra. Y principalmente, ¿a quién envía? A las iglesias. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 espíritus de Dios el Señor emplea hoy. Los podemos disfrutar para las iglesias hoy. Venos 7 espíritus, dale a tu iglesia luz, quema y prueba el corazón. Las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son, quema, prueba, las iglesias tuyas son. Amén. Que podamos aprovechar los 7 ojos del Señor, que no huyamos de su presencia, que pueda quemar todo lo que no es de Él y pueda alumbrar toda nuestra oscuridad, como dice Pablo, para que veamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Sí, Señor, nos abrimos a ti, Señor. No tenemos miedo, Señor. Sí tenemos temor de ti, Señor, pero te abrimos nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu sangre pueda fluir, Señor, y limpiar toda escoria, todo pecado que hay en nuestras conciencias, Señor. Que tu espíritu, que estos 7 espíritus tuyos puedan hacer su trabajo en cada uno de tus miembros y en cada una de tus iglesias que están sobre la tierra, Señor. Alúmbranos en esta noche, Señor. Necesitamos tu ayuda para comprender tu palabra, inspirada por tu espíritu, para que nosotros podamos entenderla y podamos experimentarla en la vida de iglesia, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda tradición humana, toda filosofía humana, toda conveniencia religiosa. Purifícanos para ti, Señor, a través de estos 7 espíritus de Dios. Aún en esta noche pueda ungir tu palabra a nuestros oídos para recibir lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor. Abrimos a ti nuestros corazones. Amén, Señor. Amén. Hermanos, entonces hoy estamos pasando a otro capítulo, digamos así, de nuestro estudio. Entonces pasamos de la visión, del entendimiento de lo que es el propósito de Dios, la edificación del tabernáculo eterno de Dios, la Nueva Jerusalén, cómo el Señor lo hace. Ya vimos todos, ¿verdad? Eso. Y ahora vamos a pasar a la práctica. Ya el Señor hace 2000 años viene implementando esto que estuvimos compartiendo desde el comienzo. Y ahora nos toca a nosotros, que somos los creyentes, los santos de los últimos días, dicen los mormones, pero realmente
Todos los creyentes son los santos de los últimos días, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nosotros los creyentes que vivimos actualmente en la práctica de la iglesia local, como dice acá, la práctica de la vida de la iglesia local para la edificación de la iglesia universal que llega a ser el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces lo que tenemos que ver hoy, que el Señor tiene iglesia local y tiene iglesia universal. Yo sé que muchos ya conocen esto, porque si nosotros no entendemos estas diferenciaciones que la palabra de Dios es clara en mostrarnos, vamos a seguir la misma línea, la misma práctica que todas las denominaciones cristianas hoy y no vamos a poder tener una comunión prevaleciente, una comunión en la que el Señor realmente pueda edificar su iglesia en cada ciudad. Entonces vemos que necesitamos llevar una vida, la práctica de la vida de iglesia local. Vamos a ver qué diferente es la iglesia local en la Biblia de lo que comúnmente se habla de iglesia local en el cristianismo. Son cosas totalmente diferentes. Pero vamos a usar la palabra del Señor, ¿verdad?, la enseñanza de los apóstoles, para entender en la palabra de Dios qué es una iglesia local. Porque todas las iglesias locales juntas de todas las épocas y de todas las ciudades del mundo y de todas las partes del mundo conforman lo que es la iglesia universal. Hay una sola iglesia a nivel en el aspecto universal y hay una sola iglesia en el aspecto local en cada ciudad del mundo donde se predicó el evangelio y donde hay creyentes, ¿verdad? Entonces, en la iglesia local, donde en la práctica los creyentes están edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Si nosotros no entendemos lo que es la iglesia local y no practicamos lo que es la vida de iglesia local, el cuerpo de Cristo se frena, no se edifica adecuadamente. Entonces vamos a estar mirando hoy esto. Y es bueno entender esto porque también cuando compartamos el evangelio con personas nuevas tenemos que transmitir esto. Tenemos que ser capaces de transmitir estas verdades. Entonces vamos a mirar, la iglesia universal es un aspecto y las iglesias locales es otro aspecto. Primero vamos a resumir lo que es la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es toda la iglesia compuesta de todos los creyentes de todos los tiempos. No es la iglesia mundial, porque no existe iglesia mundial. No, la iglesia universal también abarca a todos los creyentes de todas las épocas. No es la iglesia mundial. No es la iglesia nacional. No existe la iglesia nacional. Entonces tenemos que ver la iglesia universal. ¿Y quién habló de esto? Primero habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 16. La primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento y en la Biblia toda es en Mateo capítulo 16 y el primero que lo menciona es el Señor Jesucristo. O sea que tiene todo el peso del Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces vemos acá, dice desde el 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos aquí, como siempre decimos, el Padre reveló a Pedro, o el Padre es el que revela a los hijos de Jonás, a los hombres, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el Señor Jesús nos habla de la segunda parte del misterio de Dios. Dice:
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres una piedra, dice en el original, Petros, y sobre esta roca que es Petra, una roca grande que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Edificaré mi iglesia. Entonces vemos acá a Cristo revelado por el Padre y a la iglesia revelada por el Hijo. Y ya estuvimos compartiendo, es el misterio de Dios. Pero ¿a qué iglesia se refiere el Señor Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Eso dijo hace 2000 años aproximadamente. Pero no tenía en mente una iglesia X, vamos a llamarla así. No tenía en mente una iglesia católica romana o ortodoxa griega o protestante, luterana, presbiteriana, pentecostal. Él no tenía en mente ni siquiera unos hermanos que se reunían en un lugar determinado. Él tenía en mente mi iglesia, toda la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Está hablando del aspecto universal de la iglesia. O sea que para el Señor hay una sola iglesia en el universo, en todos los tiempos. Entonces vemos acá, ¿qué cantidad hay de esa iglesia universal? Una sola en el universo. Efesios 1, 22 y 23 también nos habla de ese aspecto de la iglesia universal. Y todo sometió bajo sus pies, Dios, el Padre, todo sometió bajo sus pies, los pies de Cristo. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, acá está la cabeza y está el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. La iglesia en singular. Está hablando de la iglesia universal, ¿verdad? Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, en singular, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Está hablando también de la única iglesia, la cual es universal, ¿verdad? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Cristo es la cabeza de la única iglesia universal, ¿verdad? 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. O sea, una sola esposa tiene un marido, así también Cristo tiene una sola esposa y está sujeta a Cristo. 25. 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la única iglesia. Cristo la sustenta y la cuida. 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea que Pablo está hablando lo mismo que habló Jesús en Mateo capítulo 16. Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la iglesia que Él está edificando, que es toda su iglesia. La iglesia universal. ¿Y quiénes son miembros de esta iglesia? Son todos los creyentes de toda la historia y de todo lugar. ¿Cómo uno se hace miembro de esta iglesia? Al creer en Cristo. Simplemente al creer en Cristo, recibiendo el Espíritu, ya es miembro del cuerpo de Cristo. No hace falta que se inscriba o que busque por ahí una iglesia, como se dice, ¿a qué iglesia me voy a ir? No, cuando uno nace de nuevo, porque todos hemos bebido del mismo Espíritu, dice el Señor. Sean esclavos, libres, no importa qué diferencia tengamos en el ser natural. En el ser espiritual no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni ningún partido político, ni deportivo, no, ni religioso, mucho menos, ¿verdad? Más evidente se hace la religión cuando hablamos de esto, porque le desnuda totalmente su falta de apoyo en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces son todos los creyentes,
Primera de Corintios 1:2. Vamos a mirar. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Después vamos a ver esta frase. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Siempre hay una iglesia nomás para Dios. Tanto universalmente como localmente. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Todos los que han sido santificados por la sangre del Señor son parte de la iglesia. Llamados santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. O sea que todos los que han sido santificados por el Señor tienen un mismo Señor. Y son parte de la iglesia del Señor. No hay ningún otro requisito para ser parte de la iglesia del Señor. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Estos son los redimidos, esta es la iglesia. De toda tribu, lengua, pueblo y nación. No es que hay una iglesia en cada tribu o en cada la iglesia de tal lengua, de tal pueblo o de tal nación. No, de todos lados el Señor hizo su iglesia. Sus redimidos son todos. Entonces tenemos claro, esto no es difícil de entender, ¿verdad? No es, yo creo que todo el cristianismo sabe y concuerda con esto, ¿verdad? De que en el universo hay una sola iglesia. Ahora, cuando llevamos algo a la práctica es el problema. En todo el cristianismo está este problema porque no disciernen lo que ahora vamos a empezar a tocar. ¿Qué es la iglesia local? En el cristianismo, la iglesia local es la iglesia que está en la esquina de tu casa y otra iglesia local es la que está en la otra esquina. Porque así, en una manzana pueden haber 4 o 5 iglesias locales, según el cristianismo. Pero eso es totalmente contrario a la revelación de Dios. ¿Y eso qué hace? Que el cuerpo de Cristo no pueda tener los miembros comunión unos con otros. Y si no hay comunión unos con otros, no hay suficiente, hay cierta edificación. En cada uno de esos lugares hay cierta edificación, pero no hay una completa edificación, ¿verdad? Entonces vamos a mirar que el Señor Jesús también previó que había una iglesia local, no solamente una iglesia universal. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, que es 2 capítulos después del que habló por primera vez la palabra iglesia. Acá habla por segunda vez, pero ya no se refiere, como vamos a ver aquí, a la iglesia local, a la iglesia universal, sino que se refiere a cómo conviven los creyentes en la práctica de la comunión unos con otros. Entonces dice, en un caso que si un hermano que se congrega con nosotros peca o nos ofende, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. No está hablando del hermano Pablo que te ofendió, el hermano San Agustín allá del siglo tal, que te ofendió. No está hablando de la relación entre hermanos a larga distancia y entre los tiempos. Está hablando de la convivencia local entre los hermanos. Entonces dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Otra vez acá recalcamos, no es el aspecto universal de la iglesia, sino no se podría dar esta instrucción del Señor, sino que es la iglesia en la cual nosotros convivimos, nos congregamos, tenemos relación unos con otros. A veces nos ofendemos, a veces nos edificamos mutuamente. Dilo a la iglesia cuando está reunida la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. O sea, que lo tengan como una persona que no tiene derecho a la comunión de los hermanos. Su cantidad en el mundo. ¿Cuántas iglesias locales hay en el mundo? O en un país, o en una región, en un departamento, en una provincia. ¿Cuántas? Hay más de una, ¿verdad?
como universalmente hay una sola iglesia. Pero si vos tomás una región, un país o el mundo también, la Biblia habla en plural, que hay muchas iglesias. Como dice ese himno que cantamos. Dale a tu iglesia luz. Está hablando de la iglesia universal. Las iglesias tuyas son. Está hablando ya de muchas iglesias. Dirán los cristianos. ¿Viste que hay muchas iglesias? Por supuesto que hay muchas iglesias locales. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de iglesias locales? Entonces vamos a mirar un poco aquí en Hechos 15:41. Dice que Pablo, el 40, dice, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia. Siria y Cilicia eran provincias del Imperio Romano, no eran ciudades. Confirmando a las iglesias. ¿Por qué usa el plural acá Pablo? Lucas. Porque el Espíritu Santo le dice que tiene que usar el plural. Porque no está hablando de la iglesia universal. Está hablando de Siria y Cilicia, de iglesias que estaban asentadas en estas regiones. Pero no está hablando de ciudades, está hablando de una región, ¿verdad? Una provincia. Entonces habla en plural. O sea que sí, las iglesias en Paraguay, correcto. La iglesia en Paraguay no existe en la palabra de Dios. ¿Entienden? Es las iglesias en el departamento central. No puede decir la iglesia en el departamento central. Está contrario a la palabra de Dios. Pero está contrario y daña la unidad del cuerpo de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. No es que solamente porque queremos ser rígidos en una doctrina extraña. No, es lo que está en la palabra de Dios. Romanos 16. Y esto vamos a ir mirando así. Romanos 16. 3. Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, del mundo gentil, de las regiones gentiles, los que no eran judíos daban gracias, todas las iglesias. Entonces está hablando en plural porque se refiere a una región amplia, ¿verdad? El 16 dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan a ustedes, a los romanos, porque él traía saludos. Y dice, les saludan todas las iglesias de Cristo. En plural, porque se refiere a todas las iglesias de Cristo, no a una iglesia en particular. Primera de Corintios 7:17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. No solamente en la iglesia en Corinto, sino en todas las iglesias, en plural. 17. Ahora 1 Corintios 11:16. Pero si alguno parece ser contencioso, le dice a los hermanos en Corinto, nosotros los apóstoles no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Entienden, Corinto? Asunceno, ¿verdad? Las iglesias de Dios siguen nuestras ordenanzas y ustedes, algunos de ustedes no tienen esa costumbre de seguir nuestras ordenanzas, pero las iglesias de Dios sí. 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Está hablando en plural. 1 Corintios 16:1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, plural porque Galacia era una provincia, no una ciudad. No es que, evidentemente no es que ellos tenían el cuidado de poner esas palabras en plural o singular, sino que para ellos era normal, era un entendimiento normal de cómo el Señor les guió, ¿verdad? A las iglesias de Asia os saludan, le dice a los corintios. Las iglesias de Asia, una región, Asia Menor, os saludan. 2 Corintios 8:1. Ahora, hermanos,
deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, otra provincia romana, en plural. Gálatas 1:1 y 2. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, otra región, o sea, en la región de Galacia. Gálatas 1:22. Pero todavía no era conocido el Pablo en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Judea también una región, una provincia romana. En las iglesias de Judea. Primera de Tesalonicenses 2:14, hasta que nos entre en el corazón. Primera de Tesalonicenses 2:14. Y para que el Señor ponga en nuestro corazón una obediencia a su palabra. Porque muchas veces decimos, no, pero eso no es importante. Cuando uno estudia un libro de teología sistemática, Dios, la Trinidad, la salvación, el Espíritu Santo, los demonios, las cosas finales, todos tratan de hacer lo más bíblico posible, pero cuando hablan de la iglesia, estas cosas o pasan por alto porque no ven, o en rebelión para sustentar su sistema no bíblico, mantienen, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser rebeldes a esto. Segunda de Tesalonicenses 1:4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Nosotros hablamos con orgullo de ustedes, a los tesalonicenses les escribe. En todas las iglesias de Dios. Y en Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué plural? Porque Asia es una provincia y habían 7 iglesias. Entonces a las 7 iglesias que están en Asia. Y el 11 dice, la voz que le hablaba a Juan decía, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. El Señor mismo está hablando acá. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias que estaban en Asia. El versículo 20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces vemos, hermanos, que en una región no hay una iglesia. No podemos decir la iglesia en Paraguay, en el mundo, en la provincia de tal cosa, en el departamento del Ñembucú. No hay una iglesia, hay varias iglesias. Y vamos a ver por qué ahora. Porque en cada ciudad hay una iglesia. Entonces si hablas de 2 ciudades ya son las iglesias. ¿Cómo se refiere el Señor? Cuando habla en singular, habla de la iglesia universal. Cuando habla en singular, habla de la iglesia en una ciudad. Pero cuando habla de una región, sea el mundo o un departamento o un país, es en plural porque respeta que cada ciudad tiene una iglesia. Entonces, vemos ahí la pluralidad. Entonces, acá vemos su cantidad en una ciudad. ¿Cuántas iglesias locales hay en una región? Varias. ¿Cuántas iglesias locales hay en una ciudad o en un municipio, aldea? Una sola. Bueno, ahí ya empezamos a chocar contra la realidad del cristianismo. Porque ellos dicen que en una ciudad, ellos te aceptan que en el universo hay una sola iglesia. Se equivocan en decir que en Paraguay hay una iglesia. O que en el mundo hay una iglesia. No, hay muchas iglesias. Pero cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de que en una ciudad hay una sola iglesia. Y si nosotros tenemos otra visión con respecto a esto y otra práctica, estamos contrariando la verdad y el obrar de Dios en su iglesia, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte cuando apedrearon a Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia
en Jerusalén. ¿Plural o singular? ¿Por qué? Porque está hablando de una ciudad. La iglesia en Jerusalén. No es la iglesia de la esquina en Jerusalén, a diferencia de la otra iglesia de la otra esquina en Jerusalén. No, la iglesia en Jerusalén. Y está la sabiduría de Dios para que el cuerpo de Cristo tenga comunión en la unidad. No hay otra forma de tener unidad. Hechos 13:1. En la práctica. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, etc. Pero es en la iglesia que estaba en Antioquía una sola iglesia. Y nunca varía esto, hermano. Vamos a cansarnos de buscar, bro. Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio, Pablo, Bernabé, en Derbe, en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El 23 ya. Después les designaron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ancianos en plural en cada ciudad, en cada iglesia. Cada ciudad tenía una iglesia con un presbiterio, con un grupo de ancianos. Esa es la forma que el Señor nos da a través de la enseñanza de los apóstoles. Romanos capítulo 16, verso 1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿En qué iglesia de Cencrea? Si vos le preguntan en aquel tiempo, no le van a preguntar a Pablo en cuál de las iglesias de la ciudad de Cencrea ella era diaconisa. En la iglesia X o en la iglesia A, B, C, roja, blanca, amarilla. No, en la iglesia en Cencrea. Porque hay una sola iglesia en Cencrea, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 1. Ese ya leímos, pero vamos a enfatizar esto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién le escribían ellos? ¿A cuál de la iglesia le escribió Pablo en Corinto? Vamos a suponer que Pablo escriba hoy una carta, esté viviendo y escribe una carta, no sé cómo decir, le va a escribir a la iglesia en Asunción. Pero le escribe a la iglesia, no quiero dar nombre, a la iglesia A, B, C, D. No, le escribe a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Asunción. Y así se tienen que relacionar los misioneros como Pablo. Pablo, Sóstenes, ellos no eran misioneros de una parte de una iglesia que enseñaba lo que ellos nomás querían enseñar. No, ellos eran misioneros del Señor a la iglesia que está en Corinto. No le escribían, no, este no es de mi línea, no, a la iglesia que está en Corinto. Entonces vemos, Primera de Corintios 4:17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia, en cada ciudad, en cada iglesia. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, no de fulano o de mengano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acá no dice, y a la iglesia que está en toda Acaya por una región, pues dice nomás, con todos los santos esparcidos por la región de Acaya. ¿Cómo puede guardar esta línea, verdad, tan perfectamente? Pedro también dijo esto, no es que Pablo nomás enseñaba. Pedro también hablaba así, primera de Pedro 5:13. Entonces tenemos que tener este mismo lenguaje y esta misma realidad. Es como decir, Cristo no fue hecho carne. No está tan mal decir eso. Perdemos la redención, ¿verdad? No, y las iglesias son muchas, no importa, eso sí decimos. No, estás perdiendo la edificación de la iglesia. Estás destruyendo a Eva. ¿Verdad? Muchos dicen, le amamos a Cristo a la cabeza y al cuerpo que le golpea al cuerpo. Y Cristo y la iglesia son una sola cosa. Es la nueva Jerusalén. Hermano, es grave esto, ¿verdad? Primera de Pedro 5:13.
Dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. La iglesia que está en Babilonia. Claro, algunos interpretan que esta es Roma, pero habla en forma velada, ¿verdad? Porque probablemente Pedro nunca se fue a Babilonia, la ciudad destruida. Entonces es en Babilonia, o sea que es en Roma. Entonces vemos acá que sin variar, la palabra de Dios nos muestra que en cada ciudad hay una sola iglesia. Y esta es la visión que nosotros tenemos que tener al edificar la iglesia. Nosotros no tenemos que considerar que con los hermanos con quienes nos reunimos el domingo, el sábado, esa es la iglesia en Asunción. No, nosotros somos una pequeña parte de la iglesia en Asunción. Todos los creyentes, todos los santos de Dios que están en Asunción son parte de la misma iglesia que nosotros. Son la iglesia en la ciudad de Asunción. Y cuando vienen a nuestras reuniones, no es que son un extraño. No son un invitado. Es como decirle a tu familia, si viene alguien que es tu hermano, o tu hijo o tu hermano, le trae ahí a una comida familiar y le dice, no, pero ese le invitamos a él, que no es. No pega eso. Cualquier creyente es parte de la iglesia, ¿verdad? Y si está en la misma ciudad, es parte de la misma iglesia en la ciudad, en la localidad. Y así tenemos que actuar y relacionarnos con los hermanos. Yo sé que los hermanos muchos no nos van a comprender, porque no tienen esta conciencia, este entendimiento. Pero justamente por eso nosotros tenemos que ayudarle a ellos a ver esto, ¿verdad? Que nuestra comunión es de todos los santos en la localidad. Entonces ahora vamos a pasar a ver cuál es la membresía. Ya estamos hablando de eso. Que todos los creyentes que residen en dicha localidad son miembros de la iglesia en esa localidad. No es que, por ejemplo, le predicamos el evangelio a alguien, se convierte al Señor, recibe al Señor. No es que esa persona tiene que buscar a qué iglesia se va a ir. No existe eso. Él nació ya es de la iglesia en Asunción. No es que tiene que buscar a qué organización religiosa tiene que ir, a ver si cuadra con su doctrina, con su práctica, o si le gusta cómo predica aquel pastor. No me voy a ir nomás a la iglesia de fulano o de mengano. Y si vive en la localidad donde, si es parte de la ciudad de Asunción, tiene que reunirse con hermanos de la iglesia en Asunción. No porque, a mí me gusta más lo que se reúne allá en Fernando Lamora, allá, entonces me voy y me reúno con los hermanos allá porque a mí me gusta más. Eso es elegir y hacer discriminación por mi propio gusto. Entonces dice acá que todos los creyentes que residen en una localidad determinada son miembros de la iglesia en esa localidad. Así de sencillo era, hermano, en la era apostólica. Vos le recibís al Señor en Éfeso, ¿y qué iglesia? No hay que estar buscando una iglesia. Te reuní nomás ya con los hermanos. Porque ahí está la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 1, 2, vamos a mirar para ver una frase acá del apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son la iglesia de Dios que está en Corinto? A los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Ha sido esa persona santificada en Cristo Jesús al creer en Él? Entonces es parte de la iglesia de Dios que está en Corinto. Si no ha sido santificado, no, es parte de la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero no porque pertenece a una u otra iglesia y no porque todavía no creyó en el Señor, no fue santificado nomás por el Señor. Entonces todos los santificados en Cristo Jesús que estaban en Corinto son la iglesia de Dios que está en Corinto. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos. No excluye a ninguno. Tampoco incluye a ninguno que no es santo. O sea, no fue santificado por Cristo. No es en cuanto a la manera de vivir, sino santificado posicionalmente. ¿Verdad? El que creyó en Cristo ya es un santo de Dios. Apartado para su cuerpo. Después viene la santificación subjetiva, que es vivir en santidad, ¿verdad? Pero acá está hablando a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipo. Entonces,
¿Cuál era la iglesia en Filipo? Todos los santos que están en Filipo son la iglesia en Filipo. ¿Y están con quiénes? Incluye esto, no es que son algo diferente. Todos los santos que están en Filipo incluye, dice mi versión, no sé cómo dice la de ustedes, incluye a los obispos y diáconos, o con los obispos y diáconos. No es que son una clase diferente, son también los santos, incluye a los obispos y diáconos. Esta es la iglesia en Filipo. Ahora vamos a pasar a otro tema. Entonces la iglesia local se congrega, ¿cómo se congrega? Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia no se puede congregar en nombre de un pastor, no se puede congregar en nombre de una denominación religiosa, en un sistema de creencias, en una práctica X, una forma de vestir. No, la iglesia se tiene que congregar, tiene que tener solamente a Cristo como su vínculo, como una rueda de carro, ¿verdad? Imagínense. El único que puede sujetar todos los rayos de esa rueda es Jesucristo. Debe ser Jesucristo y es luego, no puede otro, si no se va a romper todo, se va a dividir como está hoy el cristianismo. O sea, el único vínculo de comunión de la iglesia local y también universal, pero estamos hablando de la práctica local, es la común fe, la fe común que todos los creyentes tienen. ¿Con respecto a qué es esta fe común? A la persona y a la obra del Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros nos reunimos porque creemos que Jesús es y ha hecho esto para nuestra salvación, para nuestra redención. No nos reunimos con respecto a alguna forma de doctrina de los últimos tiempos. Vamos a decir, si es dispensacional, si es predispensacional, si es milenial, como eso que estuvimos hablando al principio. Eso es una forma de ver los acontecimientos finales, pero hay otros que ven de otra manera, pero no nos reunimos con los que piensan como nosotros. Y así también como los que no nos reunimos con los que se eviten de cierta forma nomás. No nos reunimos con personas solamente los que aceptan los dones espirituales o no nos reunimos solamente con aquellos que no aceptan los dones espirituales para el día de hoy, por ejemplo. De eso está todo dividida la iglesia. En cuanto a la práctica de la iglesia local, que cada esquina hay algo. ¿Cómo? O los que se juntan un día preciso. Claro, los que se reúnen solamente el día tal, entonces ahí nomás tenemos que ir. No puede haber ningún vínculo más que nuestra común fe, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces por esa fe común nosotros tenemos que combatir, ¿verdad? Judas 1:3 que dice, vamos a leer: amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esta fe que fue entregada a los santos es nuestra común salvación. No hay creyente genuino que no tenga la común fe, que es, vamos a resumir, ¿verdad? Que Dios le envió a su Hijo como hombre al mundo, sin dejar de ser Dios. Que Él como hombre murió en la cruz para redimir, la única manera de redimir a la humanidad caída de sus pecados. Que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que ascendió a la diestra del Padre y que va a volver a traer su reino. Esa es la fe común. Sea pentecostal o no, sea presbiteriano o no, sea luterano o no, aún sea católico o no, en eso hay una fe común. Las demás cosas pueden estar bien o pueden estar mal. Si están mal, pueden dañar el cuerpo de Cristo, pero no deben dañar nuestra comunión. No deben separarnos, no deben apartarnos, no deben hacer división como están haciendo desde vamos a ver, desde el primer siglo ya. Entonces hay una fe común, y esa es la que leímos, vamos a leer otra vez en la vez pasada, la reunión pasada, Efesios 4. ¿Se acuerdan que hay 7:1? Dice 4:3, dice: esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Eso nos pide Pablo. Preserven esa unidad espiritual que ya existe en el vínculo de la paz, la cual está basada en que dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ya dijimos que no es el ceremonial, sino la experiencia verdadera de morir y resucitar con Cristo. Un solo Dios y Padre de todo, que está por sobre todo, por todo y en todo. Esos son los 7 unos. En eso tenemos comunión. Debemos en eso nomás tener comunión. Las demás cosas, por supuesto, tenemos que crecer en la unidad de la fe. Pero estas cosas ya son básicas. Si nosotros seguimos esto, la fe común, tenemos comunión en nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él logró. No tiene por qué haber otro vínculo, no debe haber otro vínculo entre los creyentes. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 18. Seguir leyendo lo que ya empezamos a leer en Mateo capítulo 18. Sigue hablando acá. En verdad os digo, Mateo 18, 17. Está hablando acá de la iglesia local. Ya leímos esa parte. Dilo a la iglesia. Y el 18 dice, en verdad os digo, porque sigue el mismo contexto. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí le habla a los hermanos en la iglesia práctica, en la iglesia local. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se ponen de acuerdo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo nos congregamos? ¿Cómo oramos juntos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En el nombre del Señor. No podemos estar de acuerdo en el nombre de la doctrina calvinista o arminiana. No sé si ustedes conocen, pero son diferentes formas de encarar la salvación, vamos a decir. Se pierde la salvación, no se pierde la salvación. El arrebatamiento es antes, durante o después de la gran tribulación. No, nosotros no podemos ponernos de acuerdo en eso, solamente en Jesucristo. Tenemos que reunirnos en la persona y en la obra de Jesucristo. Ahí está nuestro acuerdo, nuestra común unión, no en las doctrinas secundarias. ¿Entienden, hermano? Entonces la iglesia, el único vínculo que tiene es el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer de paso Primera de Reyes 8:27. Aquí Salomón ya edificó el templo del que hablamos, que es figura de la iglesia. ¿Dónde lo edificó? En Jerusalén. Ahí estaba el punto de encuentro, en Jerusalén. No en la tributal, no. Había un solo punto de encuentro y de comunión entre el pueblo y con el Señor, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, el templo de Dios. Y dice, cuando ya edificó todo Salomón, dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Claro, porque esa casa era solamente un símbolo, no era la realidad de la morada de Dios. Pero él no sabía, o se dio cuenta que esa casa no le podía contener. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Para que oigas la oración de que tu siervo hará sobre este lugar. Entonces, ¿dónde está el nombre del Señor? En la iglesia, en la casa de Dios. Ahí, cuando estamos en comunión, en la iglesia, en Jerusalén, ahí está la presencia del Señor. Nos reunimos en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, figura de la iglesia, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada.
ahí estaré yo en medio de él. En los cielos está él, pero acá en la tierra está la casa de Dios. Escucha y perdona. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento esa edificación de la casa es la morada de Dios. Hoy es la iglesia reunida donde está el nombre del Señor. Ahí se manifiesta él. Lo que está en la tierra será atado en el cielo. Ahí las oraciones de los santos pueden ser respondidas por el Señor, por la presencia del Señor. Entonces este es el único vínculo de la iglesia local, es la persona y la obra del Señor. La iglesia local no se congregará siguiendo a un ministro, a un predicador de la palabra de Dios, o a un credo particular, sea bautista, luterano, presbiteriano. Cada uno de ellos tiene su credo particular. Todos tienen un credo común, el que ya mencionamos, pero todos tienen un credo particular que los diferencia de los demás. Y si vos querés ser parte de su congregación, vos tenés que firmar que te sujeta a ese credo particular, o si no, no sos miembro de esa iglesia, dicen ellos, de esa organización no son miembros, pero todavía son miembros de la iglesia en la Asunción. O práctica particular, porque algunos se reúnen, bueno, si no venís las mujeres, no puede venir el pantalón, tiene que venir de pollera, tienen que cubrir la cabeza, algunos tienen que usar corbata, otros diferentes formas de práctica. Si acá uno ora con la mano levantada, no sos bien visto, vamos a decir, sos discriminado, o si comes esto o no comes aquello. Hay 1000 maneras, hay 40.000 denominaciones cristianas. Empezó con 4 en Corinto, lastimosamente. Ahora hay más de 40.000. ¿Por qué? Porque siguen a un ministro, o a un credo particular, a una práctica particular que los diferencia de los demás. Y se ufanan de que son diferentes a los demás, diciéndole que los otros no se visten como se tienen que vestir, los otros no cantan como tienen que cantar, no tienen el pastor que predica como el que nuestro predica. Es toda una carnalidad del cristianismo. Pero nosotros tenemos que congregarnos no en estas cosas, sino en el Señor Jesucristo. Entonces vemos en 1 Corintios 1, 10 y 13. Y esto acá empezaron las 40.000 divisiones. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por la doctrina o por eso o por aquello, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que está hablando de una iglesia local en una ciudad, no está hablando de la iglesia en el mundo, ni a la iglesia en Asunción está hablando. Que todos pongáis de acuerdo, pero eso no se puede, y que no haya divisiones, no, pero eso no existe, te dice, entre vosotros. Para que entonces Pablo y el Espíritu Santo le está hablando, le está llamando la atención, si eso no se puede. Claro que se puede. Entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, hermano de la iglesia en Asunción. Pero si dice acá, no es que no se pueda. Lo que pasa es que o no conocemos o somos rebeldes a lo que la palabra de Dios habla. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. ¿Pero cuál era su contienda? No era que agarraban un arma y se peleaban con garrotes, no. Dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, y otro grupo decía, yo soy de Cristo. ¿Y en qué está mal yo soy de Cristo? Está mal si es que nosotros decimos, yo soy de Cristo, y ustedes los de Pablo no son de Cristo, ustedes los de Apolo no son de Cristo. Igual es, aunque no tengas un nombre que no sea el nombre del Señor Jesús, y te consideres los únicos y los que no son parte de tu vida. Por eso decimos, si nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, le recibimos a todos los creyentes, no es que le excluimos porque nosotros nos reunimos fuera de una denominación, organización, porque igual caemos en el sectarismo. Entonces, ¿qué es lo que dividía a ellos? Un ministro en particular, pero no era Pablo, ni Cefa, ni Apolo el que hacía este problema, sino que ellos le seguían ellos querían solamente conocer lo que enseñaba Pablo, otros seguir lo que enseñaban Apolo, otros lo que decía Pedro, pero no era que estos causaban esta división.
Hoy en día lastimosamente es peor, porque justamente vamos a llamar los Pablo, los Cefas y los Apolos son los que crean seguidores propios y excluyen a los que no le siguen a su doctrina, a su práctica, a su credo particular, a su ministerio. Entonces eso ya no es una iglesia local. No expresa la iglesia local. Eso es una iglesia ministerial. Vamos a llamarla así. No es iglesia tampoco, pero es una congregación de hermanos ministerial, es decir, un ministerio que causa división con los otros hermanos. Por más que se predique el evangelio, por más que se ayune, se ore, se alabe al Señor, pero su forma de reunir causa una división en el cuerpo de Cristo, práctica y real, ¿verdad? Está dividido Cristo, dice en el texto. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les vemos aquí esta situación. 1 Corintios 3. Seguimos esta misma carta, seguimos esta misma palabra de Pablo a la iglesia en Corintios 3, 1 al 6. Dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Por qué? Porque vivían en esa condición de división, ¿verdad? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que los que viven de esta manera, yo diría más bien a los que saben y viven en esta manera, porque muchos no saben, no son conscientes, son carnales, son niños en Cristo. Por más que hagan milagros, por más que tengan un edificio más grande que todo el mundo, son niños, son carnales. Podía beber leche, dice Pablo, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Bueno, ahora, ¿por qué le dice carnales? Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, hombres en el sentido natural, no son espirituales. Y acá dice el por qué. 4. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, no sois hombres, o sea, hombres carnales. Carnales, dicen acá en mi versión. Pero en el original dice, porque no sois hombres nomás. En el día dice, no sois simplemente hombres. O sea, se refiere a que no actuamos en el nuevo hombre, en la nueva humanidad, estamos en la vieja humanidad. Por más éxito que tengamos, somos niños, somos carnales, somos hombres naturales. Después dice en 1 Corintios 3:21, sigue Pablo el tema. Así que nadie se jacte en los hombres. Esto abunda. Porque todo es vuestro, le dice a la iglesia en Corinto. Todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolo, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¡Qué maravilloso, Padre! Cuando leen esto los hermanos, yo no sé qué dicen o qué ven, qué lastimoso, ¿verdad? No, pero eso es secundario, eso no es importante. No. La iglesia no es de Pablo, ponerle el nombre que conozca. La iglesia no es de Cefas. Pablo y Cefas son de la iglesia. Es a la inversa. Entonces, ¿de quién somos? Somos de Cristo. ¿Y Cristo a quién le pertenece? A Dios. Amén, hermano. Entonces no podemos congregarnos siguiendo a ningún ministro, credo particular o práctica particular. La iglesia local también dice, tiene como marco de comunión. Marco quiere decir, todo lo que está dentro de eso, en eso tenemos comunión. Todo lo que está fuera de eso no es para tener comunión. La iglesia local tiene como marco de comunión la enseñanza de los apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento. Todo lo que enseñaron los apóstoles nosotros podemos tener comunión, pero todo lo que no enseñaron los apóstoles, en eso no podemos aceptar ningún tipo de comunión. Y la enseñanza de los apóstoles dice que Dios se hizo hombre, y alguien dice que no, que era un espíritu, ¿no? O que Jesús nos resucitó. Con esa persona no podemos tener comunión.
Pero si alguien te habla de los dones espirituales, y aunque uno crea que los dones espirituales sean para el día de hoy, igual tenés que tener comunión, porque está dentro de la enseñanza de los apóstoles. ¿Entienden? Pues vamos a mirar un poco esto. Hechos 2:42. La iglesia cuando nació en Jerusalén dice que se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Acá vemos los 12 apóstoles como ya estuvimos estudiando. No recibían ninguna enseñanza que no sea la enseñanza de los apóstoles, las cuales hoy las tenemos encuadernadas en lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Pablo también, porque Pablo dice en Romanos 11:13: pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Lo que quiero nomás recalcar de vuelta es lo que ya hablamos mucho, que Pablo no era uno de los 12, pero era también un apóstol directamente llamado por el Señor a los gentiles. 1 Corintios 9:1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo también es parte de la enseñanza de los apóstoles. Segunda de Pedro 3. Amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Era la enseñanza de los apóstoles. En Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están los 12 apóstoles del Cordero más Pablo. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Entonces acá podemos inferir esto. La enseñanza de los apóstoles regirá la interpretación de las demás escrituras sagradas anteriores. O sea que todo lo que nosotros entendamos del Antiguo Testamento no podemos entenderlo fuera de lo que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento. Porque ahí está cómo se aprovechan hoy los falsos predicadores, que agarran el Antiguo Testamento y como dice que está en la Biblia, aplican a su forma de entender, yendo totalmente en contramano con lo que enseñaron los apóstoles. Nosotros todo lo que leamos al Antiguo Testamento tiene que estar respaldado por la enseñanza, la interpretación que dieron los 12 apóstoles más Pablo. Ninguna enseñanza que no esté contenida en la enseñanza de los apóstoles será aceptada por la iglesia, ninguna. Y ninguna enseñanza contenida en la enseñanza de los apóstoles será rechazada por la iglesia. Porque aunque nosotros tengamos, cada uno tiene su credo particular. Cada uno, aparte de creer lo que en común creemos, cada uno de nosotros tiene su entendimiento particular. Pero si está en la palabra de los apóstoles, entonces podemos, ¿verdad?, compartir, intercambiar, vamos a decir, no opiniones, sino formas de ver la palabra del Señor. Yo te puedo enseñar algo que yo sé, vos me puedes enseñar a mí, siempre y cuando yo te esté diciendo algo que está en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, si no está en la enseñanza de los apóstoles, ni le digáis bienvenido, dice Juan. Ni le digáis bienvenido. Entonces pasamos a esto. Bueno, yo creo que hasta acá no vamos a llegar, porque es un poco largo y ya entramos a otro tema prácticamente ahora. Entonces, lo que estamos viendo hoy es la Iglesia Universal, una sola, incluye a todos los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares. La iglesia local es una sola en cada ciudad. Cuando hablamos de una región, hablamos de las iglesias locales. La iglesia local tiene que estar sujeta a la enseñanza de los apóstoles y tiene que tener vínculos solamente siguiendo a Cristo, su obra, su persona, pero no siguiendo a ningún ministro, a ninguna doctrina secundaria, a ninguna práctica en particular. Ahí vamos a poder edificar el cuerpo de Cristo mejor,
No digo que en otros lugares no se edifique, creo que se edifica. Más se edifica en número, pero en calidad, lastimosamente, no se edifica mucho. Y el Señor va a venir no solamente por número, va a venir a buscar a los vencedores primero. Y los vencedores son los que tienen vínculo con cualquier hermano en Cristo Jesús. Y que se edifican en Cristo Jesús. Fuera de toda división, fuera de toda preferencia propia, natural, negando nuestro yo, siguiendo a Cristo, ¿verdad? Soportando unos a otros en el vínculo de la paz, ¿verdad? Esto es ser vencedor, vencer esta degradación que hoy tiene la iglesia. Eso es parte de ser vencedor, es gran parte de ser vencedor. Entonces, hermano, el Señor nos habla en su palabra y nosotros tenemos primero que conocer, y si conocemos no tenemos que ser rebeldes a lo que nos muestra la palabra del Señor. Amén. Amén. Señor, gracias te damos porque tú tienes todo diseñado, Señor. No hay nada que nosotros tenemos que inventar, Señor. No hay nadie a quien tenemos que exaltar más que a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestra única cabeza, nuestro único pastor. Y confesamos que tu iglesia toda es tu único rebaño, Señor. Ayúdanos a ver esto y a vivir esto en la práctica, aquí en la ciudad donde vivimos, Señor. Teniendo comunión con todos los santos, con todos los santificados en Cristo Jesús. Tener comunión en el nombre del Señor Jesús. Colaborando unos con otros. Ayúdanos a colaborar unos con otros para la edificación de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo que está edificando tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido enviado por toda la tierra. Queremos seguir experimentando a tu Espíritu Santo en tu palabra para ser, Señor, corregidos, para ser iluminados, para que podamos seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.